Volvemos a hablar del crimen de Diego Fernández Lima en la casa aledaña a donde vivía Gustavo Cerati, el cantante de Soda Stereo en Argentina. Y obviamente hoy tenemos que hablar un poco de las lesiones del cadáver. Como siempre hacemos, vamos punto por punto en todos los casos, y en esta ocasión los medios de comunicación ya han dado ciertos datos de cómo estaba el cuerpo de este chico, restos que estaban enterrados desde el año 84 según la antropología forense. Y es que dijeron que no estaba donde lo hallaron, sino que estaban inhumados a 50 centímetros más hacia adentro del predio lindante al Obrador. O sea que realmente esa medionera que se derrumbó durante la construcción que estaban realizando en ese lugar, en la casa de este señor, que ahora mismo está investigado. De hecho, han salido ya todas las fotos de Norberto Christian Graf. Ahora las vamos a colocar por aquí, y bueno, todo lo que está saliendo en los medios de comunicación. Por ejemplo, aquí en Infobae colocan ya el nombre de este sospechoso. Estas fotos bastante cercanas, ¿no?, al día de hoy. Fotos en la Torre Eiffel, aquí vemos, actualmente con 58 años. Y justamente el lugar del hallazgo, este sería el lugar donde se hallan esos restos de este chico, Diego Fernández. Vamos a ver ahora también en televisión qué es lo que hablan un poco de todo esto, qué es lo que ha pasado. Ha sido un crimen premeditado. Obviamente se han encontrado signos compatibles con un asesinato, lesiones que habrían sido provocadas con un arma de filo. Hay marcas en el cuerpo que se corresponden con muerte violenta e incluso intento de descuartizamiento. Se describe de hecho una lesión en la cuarta costilla derecha compatible con un objeto corto y punzante, y lesiones similares en algunas articulaciones. Me habíais dicho incluso que estaba diciendo que tenía 19 y supuestamente fue con 16 años que desapareció este chico, bastante joven evidentemente, y que desde el 84 hasta el día de hoy, en estos 41 años, nunca se habían identificado ningunos restos, ni se sabía absolutamente nada de Diego Fernández Lima. También es probable que lo enterrasen ahí porque sería más fácil cavar en tierra que en otro tipo de suelo. Y este jardín es de un chalet de clase media ubicado en la avenida Congreso al 3700 en Coglan, una vivienda perteneciente a la familia Graf, que obviamente son los principales sospechosos del hecho, por ocultarlo, enterrarlo y supuestamente haber terminado con su vida. Aún así, esto está en investigación y el caso sí está prescrito, pero evidentemente un crimen así tienen que resolverlo y tienen que investigarlo. Vamos a ver un poco de la exclusiva que salgan aquí, qué es lo que pasó con Diego y las fotos que están saliendo del principal sospechoso. Lima, sí. Hablemos que en ese momento de 1984, 26 de julio, él es la última vez que se lo ve, es Nahón y Monroe, cerca del Hospital Pirovano. Sí. De ahí le había dicho a la madre que iba a ir a la casa de un amigo. Esa casa fue obviamente la tumba que lo tuvo 40 años sin saber a dónde estaba, porque recordemos que el padre murió arrollado por un accidente buscándolo. Parecía en bicicleta iba, Tremendo. Es Javier, ¿no? La persona del otro lado, el hermano de Diego. Javier, ¿cómo andás? Buenas noches. Federico, Rosario y todo el equipo de Crónica te saludan. Gracias por atendernos. Hola Federico, buenas noches, Rosario, todos. Gracias a ustedes por el llamado. Javier, sorprendidos desde el primer momento con esta historia. Parece digna de una película y lamentablemente la historia de tu vida, la historia de tu familia, justamente. Sí, nos llama la atención que después de tantos años podemos encontrar por lo menos una respuesta. Bueno, y eso también, fijaos cómo funciona, o sea, el tema de desaparecidos o crímenes de chicos. Este chico tenía 16 años. Fijaos que realmente nunca había salido en los medios esto. O sea, había salido una entrevista la vez que desapareció y había desaparecido por completo el caso. No ha sido hasta ahora, y realmente porque se estaba investigando en relación a que estaba en la casa donde vivió Gustavo Cerati. Si realmente esto no hubiese pasado, si no tuviese esa relación y esos, por así decirlo,
datos clave, etcétera, que hacen que se engorde un poco el caso, de este chico no hablaría nadie. Y es tremendo pensarlo así, ¿eh? Ustedes tienen entonces un posible sospechoso ahora. Sí, bueno, la fiscalía se está encargando de eso. Nosotros no quiero en este momento culpar a nadie. Eso se está encargando la fiscalía. Lo que sí he sabido que esta persona era compañero de mi hermano del secundario, que Sí. declararon todos los amigos de esa época y lo confirmaron. Eran del preescolar. Claro, confirmaron el vínculo. Eran compañeros. No, ¿No? del secundario, del Ah, secundario. del secundario. Y en correcto. esa declaración de aquella época, esta persona en cuestión señalada fue parte de esa declaración, digo bien. No sabemos si, porque mi papá lleva toda una libretita y no sabemos si no figura por lo menos que esta persona declaró con los demás compañeros. Claro. No está, no Hace figura. tantos La años. información a la que yo pude acceder, y obviamente la quiero constatar con vos, es que esta persona o algún familiar de esta persona, cuando aparece el cuerpo, realmente le llamó la atención o parecía estar sorprendido con lo que había sucedido, le hacía preguntas a la gente que estaba trabajando en el operativo, hasta tenía sus propias teorías acerca de legítimos en este canal cuando contamos la primicia de que había aparecido un cuerpo. Y realmente creímos que no se trataba de un crimen, sino que era algo remontado hacia mucho tiempo, muchos años atrás, tal vez vinculado a la iglesia. Este hombre incluso dijo, tal vez es de un cura que murió y lo enterraron en la parte de atrás. Ah, porque Había una iglesia en Santa esa- María. Exactamente. Pero en el caso de que se confirmase que Claro, porque en verdad anteriormente, antes de que se confirmase que era este chico, Diego Fernández Lima, la causa estaba como, bueno, apareció un cuerpo en la casa cercana a esta persona. Sería a lo mejor de alguna iglesia, sería de esto, de lo otro. Bueno, había como muchas hipótesis para decir, bueno, ¿de quién es el cuerpo? Ese es un poco el caso que había hace unos días, pero es que ahora tenemos un crimen aquí con muchas aristas, una casa, unos sospechosos, una familia que lleva viviendo ahí mucho tiempo y un famoso que vivió justo al lado. fue un crimen y que esta persona está involucrada, incluso quiso poner Perdón, Rochi, obstáculos. Está La confirmado. autopsia ¿eh? dice que es un crimen, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Ya está. Sí, Tiene claro. una lesión en la cuarta costilla Exactamente. derecha y tiene golpes compatibles con objetos contundentes y marcas en el cuerpo de una muerte violenta. Claro, Javier. sí, hablé mal. Lo que quise decir es un crimen en manos de esta persona. El sospechoso, que claramente no lo vamos a nombrar, de eso se tiene que ocupar la justicia, pero es la persona que estaría detrás del asesinato, del homicidio. Es una persona que tiene 56 años hoy. Y además la causa está... Bueno, Marios Medios dice que tiene 58 esta persona. De hecho, una de las exclusivas que ha salido hace nada acerca de este caso ha sido que allanaron el colegio en el que estudiaba Diego Fernández y apareció en esta ocasión un boletín escolar de este chico en donde se revelan algunas cosas. Se habla también de un grupo de WhatsApp del grupo de colegio que confirmaba la identidad de este joven, pero este boletín vemos que en este operativo se dice que Diego cursaba el segundo año en el 84 y que Graf cursaba el tercero, justo ese mismo año. Así que se observa que días antes Graf obtuvo un 1 en este boletín. Esto podíamos ver que estaba en la Escuela Nacional de Educación Técnica, el número 36 de Saavedra. Estas dos personas, vamos a verlo. 40 años después, ¿qué pueden encontrar? Bueno, pero encontraron, yo A ver. pensé exactamente lo mismo. ¿Qué Mira, cosa? estaba Sí, el yo me bole- hacía la misma pregunta. Estaba el boletín, ahí estás viendo, mira Nelson, este es el boletín, si no me equivoco, de Diego Fernández Lima. Vas a ver, Nelson Domi, que está primer año, segundo año. Todo Si va. le sacás el graph, vas a ver que el segundo año está repetido. Ah. En un momento ahí se ve que repite segundo año. Ah, mira. Y después a mí llama la atención porque demuestra obviamente lo que había sucedido. En el margen derecho de la pantalla Sí. abajo se ve que el hizo cursó solamente el primer trimestre del año 84 porque después ya desapareció, digamos, claro, porque claro, en el julio, 26 de claro. julio ya Claro. estaba desaparecido Diego Claro. Fernández. Solo completó el Lima. primer trimestre. Claro, era un alumno así regular, se veía, había repetido. ¿no? Exactamente. Y después este es el de Norberto Christian Graf Ah, mira. para la justicia el sospechoso. Bastante parecido en cuanto a performance de notas, ¿eh?
Claro, pero ahí ya ves que en el 84 Claro, Graf claro. estaba en tercer año, Claro. Lima estaba en segundo Pero año. porque repitió. Repitió. Si Claro. no, también hubiese estado en tercero. Exactamente, y ahí estás viendo, mira, 2 días antes, Graf, 2 días antes de que desapareciera Sí. Diego Fernández Lima, Graf se saca un 1 en historia. Ah, mira. Eh, Qué a ver, interesante. uno pregunta, Claro. bueno, ¿y para qué Claro, sirve todo esto? puede tener alguna significación. ¿no? Claro. Bueno, la justicia quiere recapitular un poco qué fue lo que pasó, por eso fue con un escrito hoy a la... Claro, evidentemente aquí estarán buscando a ver si había algún tipo de motivación en aquel momento de si entre estos chicos hubiese algún tipo de problema, porque obviamente habrá que ver qué motivación habría, qué móvil habría para matar de esa forma a Diego Fernández Lima. No tenían 16 años y el otro señor, que ahora mismo obviamente tiene 58 si no me equivoco, pues tenía 17 años, ¿no? al Bien. colegio, a la ENET Que tenía el 36. boletín, lo tenía todavía. 40 Tenían el años boletín después. 40 años después y lo que pidieron fue directamente, lo voy a leer porque es bastante, pero voy a hacer un punteo rápido, solicitar a la entrega en el acto y al portador el listado completo, incluyendo todos los datos filiatorios de los alumnos que cursaron los estudios Claro, secundarios claro. en todas las divisiones del 83, el 84 y el 85. Toda la documentación de Diego Fernández Lima y obviamente el documento de Diego y toda la documentación de Norberto Christian Graf y el documento de él. Y abajo, y esto me parece que es bastante interesante, A ver. dice, por último tienen que aportar el registro de asistencia escolar Ah, qué interesante. desde el 23 de julio, 3 días antes Hasta de después. que Faltó desapiera, alguien. Claro, sí, claro. No. hasta el 2 de agosto de Fernández Lima y de Graf. Para ver Sí, obviamente también eso para ver si ellos habían faltado, si no, si habían estado en la escuela en todo ese tiempo. Es muchísimo tiempo el que ha pasado, porque si realmente el cuerpo se hubiese encontrado a 1, 2 años o en el mismo año, pues a lo mejor se habría resuelto el caso. A día de hoy parece bastante complicado. Aún así, bueno, tenemos un cuerpo, aunque sea 40 años después, ha dicho muchas cosas ese cadáver. Evidentemente con los análisis forenses y antropológicamente hablando. Y estamos aquí con que realmente se encontró al lado de esa casa, ¿no? Donde vivían esta gente. Habrá que entrevistar, si es que no sé si estarán vivos todas las personas que vivieron allí y ver qué saben de esto. a ver si fue al colegio antes y para ver si fue al colegio después. Y los justificativos médicos Claro. piden también si es que están Faltó. en esos registros. ¿no? 26 de julio, ¿qué cayó? ¿Jueves aquel año? Ah, no, Nelson, me estás matando ahí, ¿no? no habrá sé. fijado No lo vos. sé, 23 de julio de 1984. 26 es el día, ¿no? El que desaparece Sí, Diego sí, Fernández sí, Lima sí, es el sí. 26. Sí. Al 2 de agosto de Sí. ese mismo año, tanto Fernández Lima No. como Norberto Graf. A ver, tratando de recapitular un poco cómo era la vida escolar y qué pasaba claro, claro, entre claro. ambos dentro de la institución Claro. educativa en poder. Bueno, también vemos por aquí, hablaron muchísimo en los medios de comunicación, está bastante situado lo que Pasar más allá de la especulación que sea forense, dicen mucho, dan información pura de un episodio que a pesar de que haya pasado tanto tiempo, nos están marcando situaciones muy concretas. Por eso aquí hemos armado una escena primaria del crimen y además hay elementos que ahora seguramente vamos a repasar una nota, que para mí son fundamentales y que no la conocíamos y que en las últimas horas hubo una persona que de casualidad a mí cambian la historia y la colocan en otro escenario. El encargado de la obra, que es el que estaba trabajando en el lugar, tuvo un contacto directo con quien ahora aparece como el principal sospechoso. Hay que ver qué decisiones toma el fiscal Martín López Perrando. ¿Por qué? Porque en esa casa vivía Norberto Christian Graf, un hombre que hoy tiene 58 años, que era compañero de Diego Fernando Lima. Lo duro es que se está investigando muchísimo el caso para luego quedar en nada. O sea, literalmente van a ver que supuestamente esa familia pudo tener algo que ver y en verdad se va a quedar en nada. O sea, porque está prescrito. Es increíble pensarlo así. Y todas las horas de televisión que vamos a estar consumiendo acerca de un caso que parece que no va a tener resolución. Aún así,
lo que se ha propuesto en los medios de comunicación y por parte de la familia de este chico es impulsar una ley para que su caso justamente no prescriba. ¿Va a pasar esto? O sea, ¿va a pasar algo que se imponga esta norma? ¿Se va a proponer de esta forma para que no quede impune? Vamos a ver un poco de qué trata eso, pero me parece bastante complicado. Aún así, se debería. Estas 3 versiones a mí me cambió todo el escenario de lo que veníamos viendo desde un inicio. ¿Qué es lo que dijo? El encargado de obra dice, cuando yo le comento que encontramos huesos, que eran huesos que aparentemente eran humanos y que había que acordonar la zona, que había que detener la obra, que había que llamar inmediatamente a la policía, que tenía que intervenir la justicia porque algo extraño estaba. Claro. Este hombre, dice el encargado de la obra, me dijo, primero me dio una versión. Sí, dice, acá en algún momento hicieron una pileta, mis viejos. Ajá. Vino un camión de tierra para nivelar el terreno. Y bueno, quizás en esa tierra que trajo el camión, depositó esos huesos. Primera versión. Segunda versión. Cuando seguimos hablando, dice, no, pero vos sabés que pensándolo bien, acá hubo una iglesia hace muchos años. Y era como muy usual que los curas que morían, los sacerdotes que morían, por ahí es uno de ellos y lo enterraron acá. Tercera versión. No, pensándolo bien, esta zona, acá de Coglan, es una zona donde estaba lejos del centro de Buenos Aires, era una zona bastante rural, y acá había como un establo donde había animales, caballos, vacas. A ver, aún así, esto son las primeras declaraciones de esta persona, que cuanto menos son extrañas porque son muchas versiones muy distintivas entre sí, pero nos falta saber lo que piensa ahora este señor, ¿no? ¿Qué es lo que piensa ahora? ¿Por qué justo en su casa estaba el cuerpo de un chico con el que fue a la escuela? Eso es lo que hay que preguntarle ahora. Capaz que es algún hueso que tenga que ver con el establo de allá de 1800. Bueno, esas 3 versiones a mí me hizo pensar muchísimo. Me hizo pensar muchísimo, porque son 3 versiones que son excusas para alejar la posibilidad de lo que vamos a explicar en un rato, que se llama en criminalística la muerte violenta. Interesante, ¿no? Sí. Muy interesante. ¿Vamos a escucharlo, te parece, el capataz? Vamos a escucharlo de primera mano, el testimonio del capataz de la obra. Mirá, yo cuando llego a los 10 minutos, estaba Alberto, que es, digamos, el colega mío de Seguridad y Higiene, me llama, dice, Dani, ¿sabés que hay un arresto socio en la obra? Digo, bueno, ¿llamaron a la policía? Dice, sí, ya llamamos. Él es el que se encargó de cercar el lugar, puso unas tablitas y lo cerró con la cinta de peligro, que no se acercara a nadie ahí. Y bueno, cuando llegó ya estaba la policía, ya estaban 3 patrulleros, como 15 policías o 20. Bien, esperamos que venga la forense. Viene la forense y dice, tienen que retirarse todos de acá, porque esto puede ser un cuerpo de lesa humanidad, ¿no? De dictadura. ¿Qué es lo que llamó la atención? El relocasio. Eso es lo que llama más la atención. Bueno, aparte, bueno, los restos, ¿no? Humanos, pero el casio es el que marca, digamos, el año más o menos de desaparición del cuerpo, ¿no? Bueno, ¿y cómo Mira, aquí vemos lo de el artículo que vimos el otro día, ¿no? De que los padres pensaban que la desaparición de su hijo tenía relación con algún tipo de secta. Fue a partir de ese momento el contacto con el vecino de al lado, cuya familia hoy está sospechada, naturalmente, por dónde ocurre todo. El 20 de mayo, cuando pasan estas cosas, que nosotros estamos en la calle, dice, mirá, acá fue una iglesia hace muchos años. Después dijo de un establo que había existido hace muchos años ahí. Y la última que dijo era del camión de tierra, porque él, creo que para nivelar, cuando estaba haciendo la pileta o algo del terreno, llamó un camión. Dice, mirá, pudo haber venido ahí los huesos quizás, ¿no? No, la verdad que él, todas las veces que yo hablé con él, muy cordial. Claro, muy cordial, pero muy dispuesto a hablar también y a imaginar y a ir a hacer teorías, ideas, ¿no? Teorías históricas, ¿no? Hablando del pasado, del siglo pasado y qué sé yo. Sí, a ver, cualquier persona en un hecho criminal o en un posible hecho criminal puede hacer 3 cosas. Puede mentir
total o parcialmente, puede hacer silencio absoluto o puede plantear posibles hipótesis desviando la posibilidad más grave. Y bueno, que esto es lo que parece que se estaba haciendo acerca de esta persona, este vecino que justamente tenía un cuerpo en su casa. O sea, es tremendo porque en verdad estaban haciendo esta construcción, ahí aparecen los restos. Lo que dice la fiscalía es que fue de manera accidental que se encuentra este cuerpo. Lo que no es accidental es la etimología de la muerte de esta persona. Intentaron descartar el cuerpo con un descuartizamiento, pero finalmente no lo hicieron o no lograron acceder a eso, y al final pues se descartó de otra forma, como estamos viendo, ¿no? Enterrado esos huesos que llevaban ahí 40 años de un chico de 16. Es tremendo, la verdad, este caso, y ahora seguiremos viendo más cosas del mismo en tele y en todos los medios. Chicos, tenemos, ahora en serio, Paulo, tenemos un caso, hay novedades en el caso de la vecina o de la casa de Cerati. Sí, se conocieron detalles de la autopsia, recordemos. El 20 de mayo pasado estuvimos en el lugar, estaban removiendo una casa que habitó entre el 2001 y 2003 en Coglan, Gustavo Cerati. Estaban removiendo escombros y tierra para hacer una obra, y en la medianera, a la altura de la medianera con la casa vecina, pero ya del lado de la casa vecina, en rigor, encuentran restos óseos. Ahí empieza una causa. Se conocían algunos detalles, la tiene Martín López Perrando, el fiscal. Con estos datos empezó la investigación, y ahora hay precisiones. Precisiones con respecto al cuerpo y con respecto a las últimas horas de la víctima. Recuerden que le contábamos que tenía en el cuerpo había un reloj, en los restos óseos, más o menos 150 huesos o trozos de huesos. Había un reloj que es un reloj Casio CA90 que se empezó a fabricar, estamos viendo, se empezó a fabricar en 1982, por lo que el crimen es de ese momento hacia acá. Cerati no vivía en esa época, esto es previo, pero obviamente llamó la atención porque estaban haciendo obras donde había vivido Cerati. Es en la casa al lado, concretamente. Ahora, el equipo argentino de antropología forense son los mayores especialistas en Latinoamérica y de los mejores a nivel mundial con respecto a las ciencias forenses, son los que descubrieron y encontraron muchos restos desaparecidos. Ese equipo está trabajando en el caso y aportaron Es increíble, precisión. escuchá esto, Gorda, prestá atención. Y aportaron precisiones sobre los restos. Se pensaba, que lo contábamos, que era un muchacho de unos 22 años, la víctima. La precisión que aportan estos especialistas es que sería un adolescente, más chico todavía, de entre 14 y 19 años. El calzado calzaba 41, en el primer informe hablaba de un pie un poco más chico, estatura 1,77 m, relativamente alto, de la media un poquito hacia arriba, con los brazos un poco más desarrollados que el resto del cuerpo. Cuando pedís precisiones te dicen tiene que ver con alguna práctica deportiva o algún tipo de actividad física que realizaba. Por ejemplo, boxeo. Chicos que juegan al básquet tienen mayor desarrollo de brazos. Boxeo, remo puede ser, o algún tipo de actividad laboral que incida que tenga que trabajar mucho con brazos. Por eso este detalle. La edad llama la atención. Pero vamos a las lesiones, porque esto no se sabía. Tiene lesiones a la altura de la cuarta y quinta costilla del lado derecho. Puñaladas. Dios mío. Lo mataron a cuchillazos. Dios santo. A la altura de la cuarta y quinta costilla, más o menos a la altura de la tetilla, para que se ubique. Y después hay lesiones en otras partes, partes de restos óseos, distintos tipos de lesiones, no igual a la anterior, en miembros superiores e inferiores a la altura de rodilla y codo, que son marcas compatibles con serruchamiento, un serrucho. O sea, ¿qué es lo que describe el médico forense después de matarlo a puñalada? Intentaron descuartizar, desmembrar ese cuerpo
Y esto ya es interpretación. Por alguna razón, o no sabían hacerlo, o algo ocurrió que se precipitó y eso no se completó, porque por las lesiones no fue cortado el hueso. Tiene rayones. Algo parecido a un serrucho se utilizó para desmembrar el cuerpo, pero se terminó antes de consumar el hecho. Esto es lo que dice el especialista que analizó los restos. Y esto es compatible con el lugar en donde aparecieron los restos. Recuerden, Medianera, porque era un lugar chico. Que era una ligustrina en ese momento. Eso le hace pensar al fiscal no descartar ni una ni otra casa, aunque es en la casa vecina. Todavía no, porque la ligustrina es imprecisa, es cerco vivo. Cuando es una pared medianera es exacto. No había medianera, pero está del lado al lado. Ya le vamos a contar sobre las viviendas y los propietarios. Eso, con lo que decía Georgina, se complementa con la fosa, 60 centímetros, 1,20 por 40. Una fosa que fue cavada posiblemente rápido, muy poco profunda, incluso muy poco grande como para meter un cuerpo 1,77 m, por lo que tuvieron que arrugarlo y meterlo ahí. Hubo un intento de desmembramiento no consumado y una fosa cavada con apuro, con poco tiempo, porque fue con poca profundidad y poca dimensión para meter ese cuerpo. Alguien, o el que mató, los que mataron a ese adolescente, quisieron descuartizarlo, no lo pudieron hacer, alguien vino o alguien llegó, hicieron un pozo rápido, lo taparon y pasaron más o menos 30 años desde que lo enterraron. Le quiero preguntar a Paulo. Paulo contó acá lo que tenía que ver con un reloj que apareció y que iba a dar también indicios, ¿no? Y ahora una moneda. Hay mucho más. 150 huesos, más o menos. Suela de lo que sería parte de la suela de un zapato, estaba ahí. Lo que parece ser restos de un corbatín azul. Que eso te puede hablar de un trabajo, de una actividad o un colegio. Claro, pero ¿tenías cuántos años? ¿14, 15? De entre 14 y 19 años. Parece ser resto de un 30 años enterrado, ¿eh? Sí, puede ser, de un corbatín azul sin ropa. Sin ropa. Esto también es un dato. El cuerpo fue desnudado porque obviamente lo tenés que entender con las lesiones en las extremidades. Hubo un intento de desmembramiento. Llavero con una llave tipo Travex, la doble paleta, la común, con un llavero naranja plástico, o lo que queda de él después de 30 años estar enterrado. Llavero naranja plástico, hasta el día de hoy vas a una cerrajería, te dan, hágame 2 llaves, y te dan ese llavero plástico que después lo cambias. Eso tenía. El reloj Casio, que se empezó a fabricar en 1982, la data de muerte te lleva más o menos a los primeros años de la década del 90. Y la moneda, que decía Pi. Al principio se decía lo que parece ser restos de un dije. No, son monedas. No, son 5 yenes. Esto es japonés. Sí. Que tenga esa moneda, ¿lo hace un ciudadano oriental? ¿Puede ser un ciudadano oriental o no? No, porque también se usan para tirar el lichín. El lichín, te iba a decir. Usan esas monedas para tirar el lichín. Que en general vienen 3 adentro del lichín. Claro. Por eso, no descartan absolutamente nada. A mí, a ver, estuve hablando con especialistas y te dicen, la estatura no se condice. Por estadística, ¿no? Hay ciudadanos chinos que mide 2,20 metros y juegan en la NBA, pero la media es mucho más baja. Más bajitos. Sale de la estadística 1,77 m, un ciudadano oriental o japonés. Repito, hay jugadores de básquet orientales que miden 2,5 metros, ¿eh? Pero la media te va descartando. De todas maneras, el fiscal de la causa, el doctor López Ferrando, pidió, y se está haciendo, me dijeron va a tardar 8 días. La semana que viene vamos a tener los datos. Sacaron de los dientes perfil genético, ADN. Pero no tienen para cotejarlo con alguien que se haya presentado para ponerle nombre y apellido. Pero sí tienen para algo, que esto es interesante. Hay especialistas, médicos que se dedican a esto, genetistas, que tienen una base de datos
de perfil genético de acuerdo con la raza y origen de esa persona. Me pongo como ejemplo, mal ejemplo. Yo soy hijo de un ciudadano libanés que vino a la Argentina. Posiblemente mi ADN tenga algunos puntos en común, poquitos, digo desde el desconocimiento, como lo explicaron, con gente que nació en esa zona. Entonces, con ese ADN que tienen perfiles para cotejar, para ver la zona geográfica en donde nació, si es oriental, si es nórdico, etcétera, etcétera, para ir descartando grupos societarios, sociales, perdón, no societarios. Qué interesante, ¿no? Y a partir de ahí están cotejarlo con estudios que están haciendo análisis históricos, primero de documentación, un dato, causas de averiguaciones de paradero de los 90 ya no están activas, se cerraron y se destruyeron. Pero posiblemente haya, porque se destruyen, papeles se queman. Pero están buscando a ver si algún juzgado tiene algún archivo, aunque sea fichero, en donde figure lo que se destruyó. Para buscar alguna averiguación paradero dentro de ese plazo de tiempo. Pero además, Paulo, desde que surgió esta noticia, no es que alguien se presentó espontáneamente diciendo podría ser un pariente mío dadas las características. No, nada. Nada. Y hay algo más también. Los dueños de las casas. Claro. Quien le alquiló a Gustavo Cerati la casa es la señora Marina Olmi, que es una artista plástica, la hermana de Boy. La hermana de Boy, que es una divina total, una gran artista plástica. Que incluso colaboró, aportó mucha información. Ella con el entonces marido compraron esa casa a una señora que se llamaba Olga, que era una ciudadana alemana, que les contó que en esa casa antes había funcionado un geriátrico y antes eran terrenos que había sido loteado de una iglesia que está a la vuelta. Entonces, incluso al principio pensaron quizás había un cementerio, antes alrededor de las viejas iglesias se hacían los cementerios. Pero no era así. No en esa época. ¿En la iglesia, había un colegio? Lo digo por el corbatín. Creo que sí, pero esto es muy previo. Ya las casas eran viejas cuando compró esa vivienda Olmi. Eran casas ya de varios años. Y al lado vive una señora muy mayor cuyos hijos vivieron ahí, pero con una particularidad, ambas casas. Hay una zona de frontera ahí entre compras y venta de vivienda, estoy hablando entre los 80 y los 90. Quizás, tal vez, esas viviendas estuvieron desocupadas un cierto tiempo hasta que se vendieron, con acceso fácil desde afuera. Claro. Por eso no es tan fácil determinar quiénes vivieron ahí. Se sabe cuando compró la señora, en tal año, una escritura, a otra señora que vivió antes, la casa del lado igual, una familia que le compró a otra familia, pero en el medio, ¿qué pasó? Porque coincide la data de muerte con los cambios de titularidad en esas escrituras. Por eso hay todo un trabajo histórico que está haciendo gente de la Fiscalía del doctor López Perrando. Lo último quiero decir. Si aparece alguien y dice yo lo maté y lo enterré ahí, no voy nunca en cana porque la causa está prescrita. Pero sí, el doctor López Perrando, como todo su equipo, sienten la responsabilidad y la necesidad, y obviamente tienen la obligación de descubrir, de buscar a una familia y decirle, señor, ustedes estuvieron años buscando a un chico, bueno, le pasó esto. No hay nadie preso, pero le pasó esto, tiene que informarle. No tiene nada que ver con la época, pero no hice cálculos, no tiene nada que ver con la época de la dictadura. Fue lo primero que se pensó, pero es muy posterior. Ajá. Hay 10 años de diferencia. Esto es principio de los 90, cuando fue el asesinato de este chico que todavía no tiene nombre y todavía no han encontrado una familia que seguramente la buscó durante muchos años. Ay, hoy sería de vivir, sería un hombre de 50 y pico de años, 60 años. Claro. Bueno, ¿le parece? Vamos a sumar a Walter Gorbach, que es un gran perito. Hola, Walter. Que es el que sabe de verdad, nosotros guitarreamos. Hola, Walter. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Georgina, Paulo y a todo tu equipo? Bien, asombrada realmente de esta investigación, porque me parece, bueno, más allá de lo macabro, me parece sumamente interesante todo el estudio que se hace, ¿no? Todo lo que han podido descubrir, Walter. Sí, tal cual. Ay, Tuki. Nota junto con ustedes el 17 de junio y muchas de estas cuestiones que se fueron planteando y bueno. Estamos teniendo un problemita con la conexión.
con Walter Gorbach, pero realmente... Porque si no, uno piensa solamente, dice cuando ves las series en tu casa americanas, te decís, ay, ¿por qué acá no descubren? Viste que acá ven el pelo, que encuentran, cosas. Eso está bueno mientras retomamos con Walter. Sumo un punto, ¿Vieron ¿viste? que ustedes se sorprenden lo que estoy contando? ¿Cómo lo han descubierto? Porque acá en la Argentina lo que falta es plata. Profesionales que trabajan al nivel de lo que usted ve en una serie americana. Hay buenos, tan buenos o mejores, incluso en algunos casos, y hay que recordar que los que ves en la serie. Hay que recordar que el grupo de antropología forense ha detectado... Y hay gente de la Policía de Ciudad que está trabajando para gracias a las abuelas las madres y abuelas de Plaza de Mayo, este grupo detectó el tema genético en los restos humanos. Antes no se podía detectar. Es decir, todas las investigaciones que se hicieron en la Argentina para poder, digamos, llegar al resto de la persona desaparecida fue realmente algo a nivel mundial. O sea, a partir de eso, y lo mismo el tema del análisis de ADN genético, digamos, para detectar. Claro. Y en este caso, sí, un trabajo enorme. Hacen y siguen haciendo. Y siguen haciendo. También hay especialistas de la Policía de la Ciudad que están trabajando, debemos destacarlo, gente de homicidio que está trabajando en este caso. El tema es que no tiene nombre y nos genera... ¿Hasta qué conclusión se puede llegar, Paulo, con estos datos que hay? Hay que buscar el nombre. Claro. Lo que están buscando es el nombre. Claro, ¿a quién están buscando el nombre? ¿Tu experiencia hace que creas que se pueda llegar al nombre? Yo creo que de sí, la persona? van a llegar. Fíjate que cada vez tienen más precisiones. Sí. Era un cuerpo que ni sabían dónde estaba. Ahora la edad, ya tienen más o menos la edad. Tienen algunos detalles, cómo lo mataron, cómo intentaron deshacerse del cuerpo. Saben el lugar. El corbatín. Tienen el corbatín. Tienen historias de las dos viviendas. ¿Cuándo fueron vendidas esas viviendas? Si está el corbatín, o sea... Lo que parece ser porque está muy destrozado. Claro, ¿cómo saben? Ahora le vamos a preguntar además la ropa no está. Lo recuperamos, la ropa no está. Vamos a recuperamos, pero telefónicamente a Walter Gorbach. Hola, Walter. Hola, ¿qué tal? Les pido disculpas, estoy justamente en medio de otra diligencia judicial y bueno, la conexión no es la mejor. No. Les comentaba justamente lo que bien Paulo está referenciando. Acá con el avance lo que sí ya está bastante más clarificado es la posibilidad de una tipología de muerte homicida. Es decir, estas circunstancias se va dando en relación a la diferente lesionología que presentó diversos huesos, fundamentalmente la cuarta y quinta costilla, y también se vio una lesionología característica en el fémur izquierdo, que indicarían justamente la presencia de algún elemento cortante o punzocortante. Esto es un primer dato de interés, porque bueno, a partir de aquí, ya también como estaban mencionando, se va a ir verificando un registro histórico de personas desaparecidas o de denuncias de paradero, justamente y relativamente a esa temporalidad aproximada en estos 30 años, un poquito más, un poquito menos, para ir viendo justamente la identidad fehaciente de la persona. Hoy la identidad no está. ¿Sí? Se sabe que es un joven, un masculino, de una edad joven adulto o adolescente. ¿Sí? Y aparecieron apareció esa moneda, que es una moneda típica, bueno, yo la conozco por el tema del lichín. Cuando uno cuando se tira en el lichín, viene no con necesariamente te lleva a un origen de la persona. Claro. ¿Y en los 90 estaba de moda eso? Estaba de moda, sí. Sí, Pía, ¿querés decir? Perdón, Walter. No, por favor, esos datos que ustedes están diciendo, por supuesto, son importantes y son para la evaluación, pero también esto algo habíamos comentado en su momento, ahí habría que tener la prudencia de ver si estos elementos accesorios, por alguna finalidad distorsiva de la investigación, se han colocado en este cuerpo. Porque, muy bien señalaron, el cuerpo se encontró sin vestimenta. Solamente este presunto corbatín o esta prenda, este ¿por qué elemento eso metálico, y no otras cosas? Digamos, claro, exacto. Y recuerdan muy bien el reloj pulsera, el reloj Casio, digamos, que también se había encontrado
esta fosa. Estos elementos, por supuesto, arrojan algunos datos. Walter, sí. Con esto de la info te traslado la misma pregunta que recién le decía a Paulo, los años de experiencia. ¿Usted cree que se va a llegar a algún resultado? Digo, ¿que se puede encontrar el nombre y apellido de esta persona? Bueno, mira, Pía, se avanzó bastante en este mes y algo en un hecho en donde, nada, se había partido de la nada misma. Hoy por hoy ya, nada, hay datos del cuerpo reveladores, hay datos de maniobras al cuerpo. Claro. Y yo creo que se puede llegar a trabajar bien en la identidad. Acá el punto clave o culmine es la identidad. Y para esto es una tarea muy de hormiga, ir viendo en los registros históricos las desapariciones más allá de los antiguos tenedores de las viviendas, de los ocupantes, pero digo esto para sacarnos desde ese foco y ampliarlo un poco el espectro, pero ir a la identidad. Si se obtiene la identidad, seguramente se va a esclarecer o se va a tender a esclarecer por completo el hecho. Ahora, el problema es si no sabemos de quién es el cuerpo. Pero una pregunta, porque esa casa estaba abandonada en ese momento, ¿se sabe eso? ¿O ya vivía esa señora? Bueno, acá, a ver, en estas tareas que se estaban realizando de demolición, ¿sí? Eso también ustedes bien lo señalaron, cuando se hacen esas tareas sobre los cimientos, en realidad el desprendimiento aparente de esta fosa del cuerpo sería de la casa lindera, aparentemente. Recuerden que esto también Pablo lo había señalado correctamente, en la antigüedad, digamos, en la antigüedad, antes de estas edificaciones, había una ligustrina que en realidad el límite físico es impreciso, muy impreciso, muy rudimentario, muy precario, y dista mucho del límite actual. A ver, pero por eso, la señora que vivía al lado de la casa de Cerati, porque teóricamente... La que vive todavía. La que vive, que teóricamente se desmoronó, bueno, no se sabe bien, pero en un momento se desmoronó y ahí por eso encontraron Por eso están viendo los planos para ver a dónde corresponde también. Claro, pero digo, esa señora, ¿desde qué año vive ahí? Bueno, esto dentro de los registros de los que se está analizando estaría dando una relativa temporalidad a la fecha. Pero hay que ser prudentes porque, a ver, ¿qué te digo? Prudentes desde la investigación, en el cual, en una vivienda donde hay que ver quién